Hola, bienvenidos a la primera sesión del Diplomado en Implementación del Sistema de Alertas Tempranas en el Distrito de Cartagena para la prevención del riesgo de desastres. Primero que todo les quiero comentar que el diplomado se va a desarrollar en 4 ciclos formativos. El primer ciclo formativo corresponde al que iniciamos con este módulo, que corresponde al marco jurídico y normativo. En una primera sesión daremos un vistazo general al marco jurídico de la gestión del riesgo de desastres en Colombia a lo largo de la historia. En una segunda sesión ahondaremos más en la Ley 1523, que es la ley principal de la gestión del riesgo de desastres, y en una tercera sesión estaremos enfocándonos más en la parte normativa que rige a los sistemas de alerta temprana comunitarios o SAT comunitarios. El módulo número 1, que corresponde al marco jurídico y normativo, tiene como objetivo identificar las principales normativas de la gestión del riesgo de desastres y del sistema de gestión del riesgo, involucrando a los actores que hacen parte del sistema con el fin de conocer las definiciones e instrumentos de planificación para la prevención y mitigación del riesgo. A nivel nacional y regional se han desarrollado diferentes estrategias y legislaciones para aumentar la resiliencia de las poblaciones e infraestructura y disminuir los riesgos de desastres. ¿Qué quiere decir? Que todos estos cambios y adaptaciones jurídicas y normativas no se desarrollan únicamente a partir del gobierno nacional, sino que cada región, siendo consciente de sus riesgos y sus necesidades, ha tomado medidas para poder ser poblaciones que estén más preparadas y tengan mejores respuestas ante una eventual ocurrencia de un desastre. Entonces iniciaremos aquí con una cronología de la normatividad. Todo comienza con la Ley 919, que crea el SIMPAT, o el Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres, allá en 1989. Luego también tenemos aquí la Constitución Política del 91, donde nos habla del Estado como proveedor principal de seguridad para todos los habitantes del territorio. En 1997, con la Ley 388, se tiene la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, que pues la gestión del riesgo de desastres también influye en cómo se manejan y gestionan los recursos donde hay amenazas, y todo el tema que tiene que ver con el ordenamiento del territorio pues está involucrado aquí en esta ley y qué tipo de manejos y usos se pueden dar en los suelos. También tenemos el decreto 879 y el decreto 3600 de ordenamiento del suelo rural dentro del ordenamiento territorial, es decir, ligado a este. Tenemos la ley 1341 de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que aquí pues ya empezamos a hablar también de los sistemas de monitoreo, de los sistemas de alerta temprana y todo ese tema de las comunicaciones. En la ley 4147, donde se crea la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, cambiando la UNGRD por el SIMPAT. La ley 1523 del 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es una de las normas principales de la gestión del riesgo, que en esta pues ahondaremos más en una futura sesión. La ley 019, el artículo 189, donde se habla de la obligatoriedad de los estudios de riesgo en el POT. El decreto 1974, donde se actualiza el plan de gestión el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, y se forma el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El decreto 1807, donde se reglamentan los estudios de amenazas y riesgos requeridos para la revisión y ajuste de los POT, o los planes de ordenamiento territorial. El decreto 2157, que son las directrices del Plan Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres y que se incluye a los sistemas de alertas tempranas. En el 2018, donde se tiene la ley 1931, donde se habla de las directrices para la gestión del cambio climático. Y finalmente aquí en el 2021, mediante el decreto 0257, que en el distrito de Cartagena se crea y oficializa la formación de los COMBAS, o comités barriales de emergencia. Entonces empezamos por la ley 919 de 1989, el SIMPAT, el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. ¿Pero qué es ese Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres?
Es un conjunto de instituciones públicas y privadas y comunitarias con el objetivo de dar solución a los problemas de seguridad de la población que se presentan en su entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o tecnológicos. El Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres son todas las políticas y acciones en fase de prevención, atención y desarrollo en diferentes tipos de desastres. Aquí en el SIMPAT pues era básicamente la manera y el sistema o ese organismo que se tenía anteriormente o esa manera de articular organismos que se usaba anteriormente para gestionar todos los desastres que ocurrían. Cuando se habla de instituciones públicas, privadas y comunitarias para dar solución a los problemas de seguridad, pues se habla de todos los actores, que entonces estaba la defensa civil, las organizaciones comunitarias, los grupos de bomberos, el ejército, todos los que calificaran como respondientes y que estuvieran involucrados dependiendo la amenaza que sucediera. Entonces ya luego en el 91 con la Constitución Política de Colombia se tiene el artículo que nos menciona que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Es decir, que al Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determina la ley y uno de ellos es la seguridad. Y dentro de la seguridad de sus habitantes, ¿qué se involucra? Pues su exposición al riesgo y la manera como debemos buscar el mejoramiento social, el mejoramiento de sus condiciones y asegurar sus condiciones de seguridad respecto a las amenazas que hay en el territorio. Luego tenemos la Ley 388 de 1997, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, por la cual se dictan todas las leyes, de las cuales la mayoría aún siguen vigentes, de cómo se debe establecer el ordenamiento del territorio y qué se debe incluir para ordenar el territorio. Entonces tenemos que esta ley se crea para armonizar y fortalecer el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres y que sus fines son posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos y su destinación al uso común. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades. Mejorar la seguridad en los asentamientos humanos ante los riesgos naturales. Entonces les voy a dar un ejemplo aquí en el punto número 2 que dice atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional. Para hacer un plan de ordenamiento territorial, generalmente se suelen hacer estudios que nos indiquen cómo estamos en términos de recursos. Es decir, si yo tengo un terreno yo quiero saber de qué está compuesto mi suelo, cómo está compuesto mi suelo, y para qué me va a servir mi suelo, cuáles son las aptitudes o qué vocación va a tener ese suelo. Si resulta que en ese suelo yo debí dejarlo para conservación porque de pronto tiene pendientes muy altas y la composición de sus suelos no es la más óptima para cultivos, pero en el momento le estoy dando un uso agrícola y le estoy sembrando caña, pues yo debo atender ese proceso de cambio y gestionar para decirles, hey, eso no se puede hacer un uso agrícola aquí, mucho menos con este tipo de cultivos, porque se está debilitando el suelo, un suelo que ya tiene una pendiente alta y nos puede producir una situación de desastre. Entonces necesitamos cambiar los usos del suelo. Entonces a eso más o menos va enfocado el tema de los usos del suelo, también al respeto de las rondas hídricas, y bueno, todo lo relacionado con la ordenación del territorio, pero que esté enlazado con la protección de los asentamientos y de las personas con el riesgo natural de los desastres. Luego tenemos el decreto 879 de 1998 y el decreto 3600 del 2007, donde se habla del ordenamiento del suelo rural dentro del ordenamiento territorial. Entonces aquí ya empezamos a hablar de cómo se debe ordenar el suelo rural, porque anteriormente los planes de ordenamiento pues estaban, aunque tenían que ordenar todo el territorio, estaban muy enfocados en la parte urbanística del sector urbano. Entonces ya también se está hablando de la creación de los planes básicos de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial, porque pues hay municipios, en Colombia que tenemos muchos municipios que no alcanzan cierto número de habitantes y que su desarrollo urbano no es el más grande y que más bien su población rural es la que predomina.
Entonces tenemos que también ordenar ese territorio y velar por la seguridad de las personas mediante este ordenamiento respecto a su condición de riesgo de las amenazas y desastres naturales a los que se encuentren expuestos. Uno de los antecedentes que generó que hubiera un cambio dentro de la legislación han sido los desastres que han ocurrido. Uno de estos ejemplos es el fenómeno de la Niña, en especial este que atravesó el país durante la temporada invernal entre el 2010 y el 2011, que generó la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por la grave calamidad pública del impacto de este fenómeno, y se reestructuró la Ley 919 del 89 para la gestión del riesgo de desastres. Entonces, con la Ley 4147 del 2011 se crea la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, derogando la Ley 919 de 1989, considerando que al interior del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, organizado por el Decreto 919 de 1989, se evidencia la necesidad de mejorar y actualizar el desempeño del direccionamiento y la coordinación del mismo, adoptando una visión integral de gestión del riesgo de desastres que incluya el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo efectivo de desastres asociados con fenómenos humanos y con fenómenos naturales y humanos no intencionales. Entonces, ¿qué se pretendía hacer? Mejorar el sistema que ya estaba, quizás enfocarlo hacia otro punto que nos permitiera actuar con una mayor eficiencia. Así entonces, con la Ley 1523 del 2012, el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres se estructura con la normativa actual, buscando el fortalecimiento de los instrumentos de coordinación con las entidades territoriales, y adopta el nuevo paradigma en materia del tratamiento de desastres y calamidades, que reconoce las ventajas de anticipar la ocurrencia de desastres y fortalecer a las comunidades expuestas. Entonces, pues básicamente ya tenemos formada nuestra Unidad Nacional para la Gestión de Desastres, y aquí uno de los principales cambios fue el enfoque que se dio. Entonces aquí se va a reconocer mucho los temas previos, el tema de la preparación y la prevención, el tema de las capacitaciones, como se menciona aquí, las ventajas de anticipar la ocurrencia de desastres y fortalecer a las comunidades expuestas. Entonces ya vamos a estar más centrados en prevenir que en atender. Tenemos también el decreto 2157 del 2017, que tiene las directrices del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se incluye a los sistemas de alerta temprana, en donde en el componente de preparación para la respuesta a emergencias. Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación de sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva, entrenamiento, entre otros necesarios para optimizar la ejecución de la respuesta. Los sistemas de alerta temprana se definen como mecanismos autónomos o dependientes de la supervisión humana, cuya función es dar aviso sobre niveles predeterminados de riesgo. Entonces aquí de qué se habla, bueno, de cómo está estructurado este componente de preparación para la respuesta y de cómo se involucran los SAT en esa preparación para la respuesta. Entonces los SAT, al ser mecanismos autónomos, o bueno, aunque tengan supervisión humana, se encargan de monitorear cierta amenaza, y entonces a través de ese monitoreo es que se generan los avisos o las alertas sobre los niveles de el riesgo que se está presentando. Finalmente también tenemos que el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres permite determinar las acciones a desarrollar, teniendo en cuenta la preparación ante una emergencia y la ejecución de la misma, así como el uso de sistemas de alerta temprana, rutas de evacuación, puntos de encuentro y centros de alojamiento. Esto es una parte que se explicará más adelante, donde ahondamos un poco más en el tema de estos componentes, del componente de preparación, el componente de respuesta y la recuperación en los desastres. Con esto daríamos por terminado el módulo 1 del ciclo número 1 del marco jurídico y normativo, quizás con la conclusión más importante de ese cambio de enfoque que ocurrió desde el SIMPAT hasta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde pasamos de ese enfoque de atender y responder a los desastres a centrarnos más en prevenir y mitigar para que no ocurran los desastres. Recordemos también que la legislación se ha adaptado y que poco a poco se ha ido
integrando, o sea, se busca una visión más integral, por eso ahora se integra el riesgo no solo como parte de un sistema de gestión del riesgo, sino que está integrado en el ordenamiento territorial, que finalmente pues lo que busca es el beneficio de sus habitantes. Entonces recuerden que más adelante ahondaremos en una próxima sesión en la ley 1523 y también en la parte normativa de los SAT comunitarios. Muchas gracias por su atención y esperamos que continúen con el módulo número 2.